Bien, buenos días. Bueno, estamos acá para reiniciar los temas de obstetricia. Primero que nada, mis disculpas por las postergaciones que sucedieron en esta semana. Fueron, en verdad, por motivos de fuerza mayor. Bueno, agradezco su comprensión. Y hoy día nos toca desarrollar el tema enfermedades hipertensivas del embarazo. Bueno, ya quienes me conocen, mi nombre es Martín Alozada. Para quienes no me conocen, bueno, soy ginecobstetra del Hospital Nacional Cayetano Heredia y estamos desarrollando estos temas respecto a la especialidad ya en varias oportunidades. Y ahora, continuando con estos, para hoy día se programó la charla sobre enfermedades hipertensivas del embarazo. Bien. Las enfermedades hipertensivas del embarazo, quizás la más emblemática de ellas, la que más nos preocupa, es la preeclampsia. Y bueno, debemos de reconocer que la preeclampsia ha sido y es todavía una patología que, a pesar de todo el estudio que se ha realizado, a pesar de todo el tiempo que se ha dedicado en la búsqueda de una causa definida, no se llega a concretar exactamente qué es lo que produce en sí esta patología. Se tiene algunos alcances, que también vamos a ver ahí adelante, pero no se logra precisar exactamente qué es lo que sucede para determinar, o sea, la causa que va a determinar esa patología. Hay factores de riesgo identificados, situaciones que nos van a permitir estar alerta o prevenir, o tratar de prevenir la aparición de la enfermedad o atenuar esta patología. En el transcurso del tiempo, también la preeclampsia, debido a los estudios y a los cambios que se han producido, ha generado, por ejemplo, cambios de denominación. Hubo un tiempo perdón, en el que se le denominaba toxemia del embarazo. Eso porque una teoría, una hipótesis postulaba que había una toxina que se liberaba durante el embarazo y que era la que generaba toda una serie de acontecimientos que desencadenaban en la aparición de la preeclampsia. Sin embargo, a pesar de todos los estudios realizados, no se llegó a encontrar cuál era la toxina y se cambió de nombre nuevamente a preeclampsia. Actualmente, en el transcurso de estos años, también han habido algunas modificaciones. Por ejemplo, se consideraba los edemas como un signo para el diagnóstico de preeclampsia, o modificaciones en la presión arterial sistólica de 15 miligramos, 30 milímetros de mercurio, 30 milímetros de mercurio en la diastólica, como criterios para diagnóstico. Lo anterior, lo último, había sido considerar para el diagnóstico de preeclampsia la presentación de dos situaciones bien definidas. Uno, la presión arterial. La presión arterial con valores, así como se mantiene, por encima de 140 la sistólica y 90 la diastólica, milímetros de mercurio. Y la presencia de proteinuria, es decir, teniendo como gol estándar la prueba de proteinuria de 24 horas, eso significaba tener más de 300 miligramos en 24 horas. Bien, actualmente, desde el año 2013, se han modificado los criterios para el diagnóstico de preeclampsia y también se ha modificado la clasificación. En esto han participado algunas sociedades e instituciones internacionales que se dedican al estudio de la preeclampsia en el embarazo, o de la hipertensión en el embarazo. Pero hay que tener presente que la OMS, por ejemplo, todavía no ha validado estas definiciones ni estos criterios diagnósticos. Y en muchos países, las entidades rectoras, por ejemplo, en el nuestro, el Ministerio de Salud, no tiene todavía claro, o no todos los hospitales tienen
las guías actualizadas respecto a ese tema. Por tanto, hay siempre que estar, es cierto, tener en cuenta los avances que se van dando según la literatura, pero estar al tanto también de la parte administrativa y legal de este tema. Bien. La hipertensión, como tal, va a complicar entre el 5 al 10% de los embarazos. En nuestro país es entre alrededor del 8 al 10%. Y la preeclampsia es una patología que solo sucede en la especie humana y que es una enfermedad propia del embarazo, del parto y del puerperio. No olvidemos que en el puerperio también se puede presentar preeclampsia, no solo en el embarazo y el parto, también en el puerperio. Esto porque amerita un seguimiento si es que la paciente tiene factores de riesgo o, en todo caso, no dejar de monitorizar a la paciente siempre que haya la sospecha de algún signo que nos pueda hacer pensar en esa patología. Como mencionaba, la presión arterial es el elemento diagnóstico y pronóstico más importante. Actualmente se considera la presión arterial como el principal factor diagnóstico, que puede estar acompañado de proteinuria o puede ser que no haya proteinuria, ¿no? Porque se considera que la proteinuria es un factor, es un elemento que se va a presentar o se puede presentar tardíamente. Otra característica de la hipertensión durante el embarazo es su asociación a la morbimortalidad materna y fetal. Puede perjudicar a la mamá, pero también puede perjudicar al bebé. Y debemos de considerar para el manejo de esta patología y para por ejemplo, la terminación de la gestación, tenemos que considerar a ambos participantes, a la mamá y al feto. ¿Qué factores se han determinado como factores de riesgo para la presencia de hipertensión en el embarazo? La historia de preeclampsia familiar nos ayuda en pacientes que tienen en la familia alguna hermana o la mamá han hecho preeclampsia. Entonces, esta paciente, digamos la que nos ocupa, la que estamos evaluando, la que estamos haciendo un control, debemos de poner atención porque si tiene un factor genético puede ser que ella también tenga o presente la patología hipertensiva en el embarazo. O más aún, si la paciente ya ha tenido una gestación previa y en esa gestación ha tenido un episodio, bueno, ha tenido preeclampsia, entonces es más importante ese dato como un factor de riesgo para la paciente que estamos evaluando. La primiparidad. Respecto a la primiparidad, también se menciona la edad, ¿no? O sea, en pacientes muy jóvenes o en pacientes de muy avanzada edad, edad materna avanzada, por encima de los 35 años, van a ser un factor de riesgo para la presentación de la preeclampsia también. El embarazo múltiple es otra de las patologías que debemos de considerar para, como un factor de riesgo. La obesidad, trombofilias, enfermedades crónicas preexistentes, tales como la hipertensión, una paciente con una hipertensión, resistencia a la insulina también, diabetes, enfermedad renal previa, enfermedades inmunológicas, por ejemplo, síndrome antifosfolipídico, algunas enfermedades endocrinológicas, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico. Son patologías que hay que tener en cuenta porque son factores de riesgo para que la paciente desarrolle en algún momento preeclampsia. Debemos de recordar también que la única cura para la preeclampsia es la extracción de la placenta, el término de la gestación, porque es aquí donde se va a gestar el daño multisistémico que significa la aparición de la preeclampsia. Aquí había olvidado mencionar el origen multisistémico de esta patología.
que es básicamente, según lo que se ha determinado en los estudios, una placentación anormal. ¿Y qué evento, por ejemplo, nos demuestra que es una placentación anormal? El hecho de que pacientes con enfermedad trofoblástica también hacen preeclampsia. Y en enfermedad trofoblástica no necesariamente está el feto. Entonces, eso permite más o menos determinar que no es el feto el que causa toda esta serie de sucesos, o el que causa al final esta patología, que es un problema de la placentación anormal. Por tanto, esta placentación va a generar un daño endotelial a nivel sistémico. Y este daño endotelial a nivel sistémico es el que puede ser la causa de el daño en órganos blancos y determinar la severidad de la patología. Y también la morbimortalidad materna. Bien. En la consideración de las actuales definiciones y actuales criterios, han participado todas estas entidades, ¿no? Task Force on Hypertension in Pregnancy, y esto se resume en la presentación del texto Hipertensión en el embarazo, que está desde el año 2013 publicado y que más o menos está regiendo los actuales criterios para la definición y un poco los criterios para la preeclampsia y el manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo en general. Bien. De ellos, la preeclampsia, eclampsia, es, digamos, la más representativa, la más conocida y la más frecuente. De la preeclampsia y eclampsia dice, se acordó eliminar la dependencia de la proteinuria para establecer un diagnóstico de preeclampsia, como les decía. Previamente se usaba, además de la presión arterial, la proteinuria. Una proteinuria de 24 horas o una proteinuria en tira reactiva, o el uso de ácido sulfosalicílico también, para determinar presencia de proteinuria. Más adelante vamos a ver el detalle de esto, pero en caso de que no se tenga proteinuria, digamos que no debemos preocuparnos por el diagnóstico, si es que en ausencia de proteinuria hay un conteo de plaquetas menor a 100.000, la elevación de las transaminasas al doble de sus valores normales, TGO, TGP, el aumento de la creatinina sérica a partir de 1.1 o el doble de su valor normal de medida en sangre en ausencia de enfermedad renal. Los valores normales de creatinina en el embarazo son de 0.8 miligramos por ciento, ¿no? También otro criterio para tener en cuenta y para considerar el diagnóstico de preeclampsia sin proteinuria es el edema pulmonar o la aparición de alteraciones cerebrales o visuales. Las alteraciones cerebrales, las fotopsias, el trastorno de conciencia, que también puede suceder, las alteraciones visuales, las fotopsias, la cefalea, que también se puede presentar, ¿no? Los tinnitus, que también son otra forma de sintomatología que se presentan durante la preeclampsia. Ahora, esta sintomatología debe ser evaluada convenientemente, porque, por ejemplo, la cefalea de la preeclampsia tiene características particulares. Es una cefalea holocraniana de una intensidad moderada a severa y de tipo pulsátil. A diferencia de algunas cefaleas, por ejemplo, la cefalea tensional o una cefalea producida por alguna otra patología, una patología por ejemplo, un dolor de muela también puede producir cefalea. ¿Por qué es importante? Porque es necesario definir bien la sintomatología o lo que se llamaba síntomas premonitorios. Bien. Por ejemplo, los escotomas se pueden presentar incluso en una gestante normal, sin alteraciones relacionadas a preeclampsia. Una paciente gestante que haga cambios bruscos de posición, de la posición sentada a agachado, o por ejemplo, estar en decúbito dorsal, incorporarse, puede producir normalmente, sin alteraciones de su presión, pueden haber modificaciones, presencia de fotopsias, ¿no? Escotomas. ¿Qué más?
Según la American College, la ACOG, hay alguna pequeña diferencia con la otra, el ISSP, para el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Qué propone la ACOG? Una presión arterial de 140-90 milímetros de mercurio en 2 mediciones con diferencia de 4 horas. O una sola medición de presión arterial de 160-110 en un corto tiempo, en el lapso de minutos. ¿Qué es lo que propone la ISSP? Solo se tiene en cuenta la presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio o más en 2 mediciones con 4 horas de diferencia, y la presión arterial diastólica de 110 milímetros de mercurio en una sola medición. Bien, ahora, ¿cómo hacer la medición de esa presión arterial? La OMS, Sibay también, sabemos Sibay es uno de los investigadores que mayor cantidad de publicaciones tiene respecto a preeclampsia, y la OMS también proponen la medición de la presión arterial con la paciente sentada y con el brazo derecho estirado en forma horizontal, como dice, descansando sobre la mesa, y al nivel del corazón. El uso del brazo derecho es por convenio, no es por una cuestión anatómica o fisiológica, simplemente por convenio. Y también proponen que en la primera medición se haga en los 2 brazos. Y si es que encontraran el brazo izquierdo con una presión mayor, es ahí donde se va a hacer el control de la paciente. ¿Por qué descansando sobre la mesa? Porque el mantenerlo en el aire produce contracción muscular, y eso podría repercutir en una leve elevación de la presión arterial. Y al nivel del corazón, bueno, para que esté también a ese nivel y sea más conveniente la medición, más adecuada la medición. También se considera como... Hay algunas instituciones que proponen la medición de la presión arterial en el brazo izquierdo y con la paciente en decúbito lateral o en decúbito dorsal. Estas posiciones van a generar un valor diferente de la presión arterial y no van o pueden alterar el registro posterior o el monitoreo posterior de la presión. Entonces, considerando ambas formas de medir la presión, es más conveniente aparentemente el tomarle la presión a la paciente en posición sentada, en el brazo derecho, con el brazo extendido, descansando sobre la mesa y al nivel del corazón. Bien, y también hay que recordar que la medición no puede ser hecha de inmediato. La paciente llega al establecimiento donde se le está monitorizando o haciendo sus controles prenatales, sino que debe haber un tiempo de descanso de entre 10 a 15 minutos para que no altere el ejercicio que haya podido realizar la paciente previamente en la medición de la presión también. Actualmente se está considerando la presión arterial media, que es el resultado de la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, como un criterio para considerar el estado de la paciente también. Esta presión arterial media mide el flujo de sangre en órganos vitales. Bien, ¿cuáles son los valores patológicos? De 85 a 90 milímetros de mercurio en el segundo trimestre y 105 o más milímetros de mercurio en el tercer trimestre, parto o puerperio. O el aumento de 20 milímetros de mercurio sobre los valores basales que haya tenido la paciente en el transcurso de sus controles. Bien. ¿Qué recomendaciones para la medición de la presión arterial? Según la guía de la Sociedad Europea de Hipertensión, debe realizarse en la paciente sentada, con el brazo extendido a la altura del corazón. Debe usarse un manguito apropiado que cubra 1.5 veces la circunferencia del brazo. Esto, sobre todo en pacientes que tienen obesidad, porque muchas veces el manguito del tensiómetro no logra cubrir esta medida y vamos a tener valores o lecturas de presión arterial más altas de lo que corresponde, ¿ya? Entonces, en esos casos, el manguito debe ser
uno diferente y no. A veces hemos visto que al medir la presión, el manguito queda a las justas y cuando empezamos a insuflar, empieza a separarse, ¿no? Entonces, esa recomendación hay que tenerla en cuenta para poder tener un valor real de la presión arterial, que es al final lo que nos va a determinar el riesgo de la paciente. Bien, para la medición de la presión diastólica debe utilizarse la fase 5 de los sonidos del Korotkov, es decir, el momento en que deja de escucharse el sonido del pulso, ¿no? En la fase 5 de los ruidos del Korotkov, cuando estamos midiendo, empezamos a escuchar lentamente, van disminuyendo la intensidad y luego desaparece. En ese momento es el que se debe tener en cuenta para la medición de la presión diastólica. Si hay diferencias en la medición de ambos brazos, debe considerarse el registro mayor. Y este brazo debe ser el utilizado en mediciones posteriores, si es que hubiera alguna diferencia. Si no, siempre vamos a hacer el brazo derecho. La medición de la presión arterial diaria, un autocontrol en pacientes instruidos en la técnica, podría ser de utilidad. Si no hay una automedición, porque la paciente a veces no... Bueno, ahora tenemos los tensiómetros digitales, que la paciente necesita simplemente ajustarse bien y luego presionar un botón y con eso el aparato nos hace el proceso solo. Hay que recordar que si se usa eso hay que tener siempre hay que calibrarlo convenientemente o ir a un establecimiento para que la paciente lleve un registro de la presión diaria. Fecha, hora y valores de la presión, ¿no? Porque las presiones pueden modificarse según el momento del día también, y según la actividad de la paciente, de el estado de su presión arterial. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Bien, la hipertensión arterial crónica. Hablamos de hipertensión arterial crónica cuando la paciente ha presentado valores de presión arterial de 140, la sistólica, 90 la diastólica, milímetros de mercurio, o mayor antes del embarazo o antes de la semana 20 del embarazo. En esta situación vamos a considerar el diagnóstico de hipertensión arterial crónica. Cuando la hipertensión arterial está diagnosticada después de la semana 20, pero persiste a las 12 semanas después del parto, se clasifica también como hipertensión arterial crónica. Hay pacientes que a veces empiezan su control tardíamente. Pacientes que ya tienen a veces más de un hijo, o que, bueno, a ver, puede ser la actividad laboral se lo impide, o acceso geográfico, ¿no? Entonces, cuando se sale en campañas, ahí es cuando se encuentran esos pacientes y empiezan el control prenatal tardíamente. Entonces, en ellas, si es que esos valores de presión elevada persisten hasta después de 12 semanas del parto, también es factible considerar una hipertensión arterial crónica. Normalmente, hay que tener en cuenta que normalmente en el primero y segundo trimestre del embarazo hay un descenso de la presión arterial y que cuando ya se llega al paciente con hipertensión arterial crónica, cuando ya se llega al tercer trimestre, entonces cuando recupera ya el valor normal, se considera como hipertensión arterial crónica. Las pacientes con hipertensión arterial crónica presentan en el tercer trimestre cifras iguales a las pregravídicas, o sea, cifras similares a lo previo del embarazo, que muchos interpretan como preeclampsia, pero en realidad no es una preeclampsia, sino que es una paciente que ha sido hipertensa crónica y que por algún motivo no se ha podido detectar esta patología en las primeras semanas del embarazo. El dato de una presión arterial en 120 de sistólica y 80 de diastólica, 80 milímetros de mercurio de diastólica en el primer trimestre, nos debería poner en la condición, nos debería llevar a poner a la paciente en una condición de riesgo para la aparición de hipertensión arterial crónica y determinar un seguimiento estricto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una paciente que en algún momento puede, como digo, en el primero o segundo trimestre va a haber un descenso de la presión que luego va a volver a valores normales. Podría ser que esté haciendo esto, ¿no? Que después ya presente valores mayores. La hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida.
es necesario identificar la patología de hipertensión arterial crónica porque en esas pacientes debemos de tratar de precisar lo más exacto posible el momento en que llegaron a hacer preeclampsia o si lo más conveniente es que no hayan hecho preeclampsia, ¿no? Pero al ser ya una paciente con una patología hipertensiva crónica, entonces es conveniente determinarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En una paciente que empieza sus controles de gestación antes de la semana 20, lo primero, hacer una proteinuria de 24 horas. ¿Por qué? Porque las pacientes con hipertensión en las primeras 20 semanas de gestación o previo al embarazo, pero sin proteinuria, en quienes posteriormente aparece una proteinuria igual o mayor de 300 miligramos por decilitro. ¿Ya? Proteinuria igual o mayor de 300 miligramos por decilitro. Recordemos que en una paciente no gestante, el valor normal en una proteinuria de 24 horas es hasta 150, y es el que aparece como referencia en los resultados de laboratorio. Entonces, mencionémosle siempre a la paciente eso, porque la paciente puede pensar, algunas se informan y buscan y ven el valor normal, lo revisan, lo comparan con el valor suyo, y ellas pueden estar, digamos que tiene 200, ¿no? Entonces pueden estar erróneamente considerando que tienen una proteinuria durante su gestación, pero en realidad no es así. Por tanto, mencionarle a la paciente siempre que el valor máximo de proteinuria de 24 horas durante el embarazo es de 300 miligramos. También aparecen en las primeras 20 semanas con hipertensión arterial y proteinuria, en la que posterior, por ejemplo, si la paciente en las 20 semanas, bueno, llega a las 15 semanas, se le hace un control de proteinuria y encontramos que esa proteinuria ya está en 400, ¿no? Entonces, si esta paciente ya tiene proteinuria, pues presenta un incremento de la proteinuria, entonces vamos a considerar como que está haciendo una preeclampsia sobreañadida. Si hay un incremento brusco de la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial controlada, estamos en sus controles, está todo bien, y de pronto hay un incremento brusco de su presión arterial. Es otro criterio para considerar que esa paciente con hipertensión arterial crónica está haciendo una preeclampsia sobreañadida. Además de su hipertensión arterial crónica, está presentando una patología por el embarazo. La trombocitopenia y alteraciones de las enzimas hepáticas también son criterios para considerar a una paciente con el diagnóstico de hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreañadida. La hipertensión gestacional es la elevación de la presión arterial después de las 20 semanas de gestación y en ausencia de proteinuria o de otros síntomas de daño sistémico. Es decir, simplemente se elevó la presión, nada más. Hacemos sus exámenes de control, proteinuria 24 horas negativa, todo su protocolo de preeclampsia, TGO, TGP, DHL, plaquetas, ácido úrico también consideran algunos, hemoglobina, o en su hemograma en general, todo dentro de lo normal. No hay ninguna alteración en sus exámenes de laboratorio. Urea, creatinina, glucosa, todo dentro de lo normal. Una preeclampsia precoz en la que aún no haya aparecido proteinuria y sin la aparición de nuevos elementos para el diagnóstico. Bueno, acá es una hipertensión, ¿no? Una hipertensión precoz. Una hipertensión crónica cuando persista más allá de las 12 semanas posparto. Una hipertensión transitoria, generalmente un término para emplearlo de forma retrospectiva si se descarta la preeclampsia y la hipertensión arterial crónica. O sea, no fue no hubo ni alteración de laboratorio ni sintomatología de preeclampsia y tampoco fue una hipertensión crónica, sería una hipertensión transitoria. Se reafirma cuando desaparece antes de las 12 semanas después del parto. Bien, la proteinuria normal en la mujer no embarazada es considerada hasta 150 miligramos de proteínas en orina de 24 horas. Una proteinuria negativa en el embarazo es menor o igual a 300 miligramos en 24 horas. Después, la clasificación
una cruz, 300 miligramos, de 1 a 2 cruces, de 1 a 2 gramos por litro, 3 cruces hasta 3 gramos por litro, de 2 a 3, y 4 cruces ya sería mayor de 3 gramos por litro en una orina de 24 horas. Ahora, esto como gold estándar, la proteinuria de 24 horas como gold estándar. ¿Por qué? Porque para tener una referencia de la proteinuria, también usamos las tiras reactivas y usamos el ácido sulfosalicílico. Bien. ¿Por qué la proteinuria de 24 horas resulta ser el gold estándar? Porque se menciona que hay un ritmo circadiano de la proteinuria, es decir, hay momentos en los que la eliminación o la excreción de proteínas en la orina está elevado y hay otros momentos en los que está disminuido, ¿no? En valores normales y otros en valores altos. Entonces, al hacer la recolección de 24 horas vamos a tener, digamos, un valor promedio. Si usamos la tira reactiva en un momento en que haya excreción alta de proteínas, eliminación alta de proteínas, nos va a salir, puede salir 2 o 3 cruces por la cantidad que se está liberando en ese momento. Si usamos la misma tira reactiva en la misma paciente, en un momento en que la excreción de proteínas es baja o normal, vamos a usar la tira reactiva y nos va a salir negativo, ¿no? El ácido sulfosalicílico, ¿qué es lo que se hace? En 1 mililitro de orina se le agrega también 1 mililitro de sulfosalicílico, se agita y según la reacción que se obtenga, va a clasificarse negativo, 1 cruz, 2 cruces o hasta 3 cruces. Negativo cuando queda transparente y 2 cruces o 3 cruces dependiendo de qué tanta, que sea turbio o con presencia de como espículas o coágulos que se puedan producir por la reacción que se ha generado con la orina. Entonces, aún así, estas son pruebas que van a tratar de darnos una visión previa sobre la condición de la proteinuria en la paciente. Sin embargo, por ejemplo, el examen de orina, si tenemos un examen de orina patológico, es decir, con una infección urinaria, también esta puede alterar la proteinuria en la paciente. Por eso es necesario también indicar dentro del protocolo de preeclampsia el examen de orina para descartar esa patología que puede estar alterándonos el valor de la proteinuria o la interpretación de las pruebas cualitativas sobre todo, ¿no? Porque ya luego las pruebas, como digo, el gold estándar, la proteinuria de 24 horas nos va a dar el valor definitivo, el valor final. La proteinuria aumenta en el embarazo por 2 motivos. Un incremento de la tasa de filtración glomerular y disminución de la tasa de reabsorción tubular. Bien. Se considera actualmente la microalbuminuria como un marcador de disfunción vascular generalizado que puede ser empleada en el curso del embarazo. Recordemos que el daño de la preeclampsia, que es una patología durante el embarazo, es un daño multisistémico y que es un daño endotelial. Entonces, la microalbuminuria parece ser un marcador de disfunción vascular generalizado y que está relacionado con el daño endotelial vascular. Es un factor pronóstico independiente para el riesgo incrementado en relación con la morbimortalidad cardiovascular en pacientes con algunas enfermedades crónicas. Si la paciente es una hipertensa crónica, es una paciente con diabetes mellitus, que ya se tiene sus diagnósticos, se tiene su tratamiento, se le está manejando también durante el embarazo, entonces la microalbuminuria nos daría una ayuda para poder evaluar la evolución de estas patologías durante el embarazo y el riesgo pronóstico posterior. Es un factor pronóstico de enfermedad renal temprana y se identifica en 11,2% de los embarazos con valores anormales cuando otras pruebas de función renal, como la creatinina, permanecen aún con cifras normales. Los valores de microalbuminuria pueden presentarse alterados en determinados estados, tales como ejercicio físico excesivo, pacientes que acuden, por ejemplo, a gimnasios, que sí hay pacientes que incluso durante los primeros meses del embarazo están yendo al gimnasio todavía, alcoholismo, tabaquismo, sobrecarga hidrosalina y nuevamente la infección urinaria puede ser un factor que esté alterando valores de pruebas de función renal. El índice proteína creatinina
tiene una correlación mucho mejor que la tira reactiva o que el ácido sulfosalicílico respecto de la proteinuria de 24 horas. Se realiza para identificar proteinuria significativa en pacientes con preeclampsia y se ha referido a la importancia de estudiar un espécimen aislado, dado que puede ser difícil determinarlo en la orina de 24 horas y se retrasa el diagnóstico. En pacientes en las que necesitamos una aproximación lo más pronto posible al valor de proteinuria para confirmar el diagnóstico o para evaluar la evolución de la paciente, resulta este índice muy alentador, ¿no? Y tiene una validez para identificar proteinuria mayor de 300 miligramos por decilitro. El punto de corte para la relación proteína-creatinina es de 0.30 y tiene una sensibilidad de 78%, especificidad alta también 70% y un valor predictivo positivo de 100%. Se plantea que existe una correlación estadística significativa entre este índice de proteína-creatinina con la proteinuria de 24 horas. Bien. Las formas de hipertensión crónica en el embarazo se complican con el comienzo de una preeclampsia sobreañadida, por eso es necesario siempre estar pendientes en qué momento podría aparecer la preeclampsia en pacientes con hipertensión crónica, con un DPP, el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, insuficiencia renal, descompensación cardíaca, accidentes cerebrovasculares o complicaciones fetales como crecimiento retardado intrauterino, parto pretérmino, oligoamnios o incluso la muerte fetal, que también puede acontecer en pacientes con hipertensión crónica. Las guías internacionales recomiendan unánimemente el uso de fármacos antihipertensivos para la hipertensión severa. La preeclampsia, como le dije, se ha modificado la clasificación leve, que antes asumíamos leve cuando era una presión 140-90, con algunas alteraciones de laboratorio, proteinuria por encima de 300, y preeclampsia severa, presión 160-110, proteinuria por encima de 2 gramos y también alteraciones de laboratorio mayores. Bien. Entonces, el uso de antihipertensivos está específicamente relacionado con el valor de la presión arterial. Por encima de 160-110, 160 de sistólica y o 110 de diastólica, se sugiere el uso de nifedipino a dosis de 10 miligramos por vía oral. ¿Por qué vía oral? Porque se usaba por vía sublingual, pero se encontró que la vía sublingual podía producir hipertensión de rebote. Entonces, la vía más adecuada, la vía oral. ¿Por qué usarlo solo en valores de presión por encima de 160-110? Porque podría producir efectos de hipoperfusión placentaria. Y la hipoperfusión placentaria, en consecuencia, complicar al feto. Es decir, producir afectación del bienestar fetal. Se pueden repetir la dosis de nifedipino, hidralazina intravenosa o labetalol cada 15-30 minutos y generalmente todos alcanzan un control de la presión en al menos el 80% de las pacientes. O sea, en casi de 10, 8 pacientes, al darle nifedipino, generalmente en una dosis, algunas pocas van a requerir repetir la dosis, vamos a controlar la presión arterial. En los casos en que la paciente presente preeclampsia con signos de severidad, presión arterial elevada, sintomatología o alteración de laboratorio, entonces el uso de sulfato de magnesio está indicado como prevención de eclampsia o incluso si la paciente ha presentado eclampsia, como prevención de recurrencia en la eclampsia. Si necesitamos usar, además del sulfato, el nifedipino, se puede usar, no hay problema. El tratamiento de la hipertensión materna beneficia a la madre y aunque el tratamiento podría afectar el crecimiento fetal, no aumenta ni la morbilidad ni la mortalidad fetal o neonatal, ya de recién nacido, ¿no? El sulfato de magnesio es eficaz para el tratamiento y la prevención de la eclampsia. Ahora, ¿cuál es el inconveniente con el sulfato de magnesio? El manejo del sulfato de magnesio.
Se sugieren dosis de ataque y luego dosis de mantenimiento. Dosis de ataque de 4 a 6 gramos, ¿no? Que se pueden usar endovenoso, por vía endovenosa o por vía intramuscular también. Lo ideal para monitorizar el sulfato de magnesio es el dosaje intravenoso del magnesio. Al no contar con laboratorio que nos ayude en esa función, deberíamos monitorizarlo clínicamente con los reflejos, con la frecuencia respiratoria y cuidando de que no haga oliguria la paciente. Porque al ser de metabolismo renal se puede reciclar y acumular su dosis, haciendo un efecto adverso, produciendo una intoxicación. Si hubiera intoxicación por sulfato de magnesio, el gluconato de calcio, ¿no? Eso también está indicado. Entonces, se debería usar el sulfato de magnesio a dosis de 4 gramos de inicio de ataque, que se puede poner endovenoso o intramuscular. Si no hay manera de ponerlo endovenoso, intramuscular. 2 gramos en cada nalga es una manera de hacer uso del sulfato de magnesio como dosis de ataque. Y posteriormente, a un ritmo de 1 gramo por hora, como mantenimiento. Respecto al sulfato de magnesio, también hay controversia a cuánto tiempo lo mantienes, a qué dosis, y bueno, porque es 1 a 2 de mantenimiento, ¿no? Pero lo importante es cuánto tiempo se mantiene después del parto. La mayoría conviene en que se debería usar hasta 24 horas después del parto. Sin embargo, ya hay algunos estudios que están presentando casuística en que se ha usado menos de 24 horas y obtienen resultados similares, ¿no? Los resultados maternos son similares. O sea, aparentemente querrían demostrar que no es necesario usarlo tanto tiempo, porque también está expuesta la paciente a la intoxicación por este producto farmacológico. Aquí hay mención al uso de terapia antihipertensiva y el sulfato de magnesio también. Ahora, ¿cuándo terminar el embarazo en la preeclampsia? Ese es un punto bien importante. Como les dije, en una gestación siempre debemos estar atentos al binomio madre-niño. Es decir, que esté bien la mamá y que esté bien el bebé. En el momento en que la mamá empieza a descompensarse o el bebé también no muestra signos de que se está complicando, entonces en ese momento debemos de considerar el término de la gestación. O la mamá o el bebé se están afectando. Ahora, siempre, obviamente, ante la decisión en pacientes con gestación muy temprana, ¿no? Muy prematura, siempre va a ser importante preservar la vida de la madre. La decisión de la terminación se basa en el equilibrio entre los riesgos maternos y fetales de continuar el embarazo y los riesgos neonatales de terminar con el mismo. En la preeclampsia, el objetivo principal es evitar el riesgo de la madre, aunque no se debe olvidar el feto, ¿ya? Cuando decidimos terminar el embarazo, debemos decidir también cuál es la vía más adecuada. Si va a ser por chance vaginal, con inducción, si va a ser parto abdominal, y debemos de considerar también la edad gestacional para prevenir complicaciones que se puedan presentar al feto, por ejemplo, la maduración pulmonar o la preservación neurológica del bebé, también del feto. Y en el caso de la chance vaginal, en pacientes con preeclampsia sin signos de severidad, la chance vaginal con inducción, ¿no? También está considerado como parte del manejo, ¿no? Bueno, antes de la aparición del misoprostol, las inducciones se hacían siempre con oxitocina. Y ya había un esquema definido para el diagnóstico de inducción fallida. La aparición del misoprostol plantea nuevos escenarios y una nueva forma de inducción. Aunque no está todavía determinado exactamente cuál es el número de dosis y el intervalo de dosis a usar
de misoprostol para considerar inducción fallida, pero ya se están haciendo algunos ejercicios. Yo creo que en cada hospital o en cada hospital de tercer nivel, obviamente, ¿no? Es preferible no hacer esto, no tener esas experiencias en hospitales en que la resolución o su nivel sea menor, ¿no? Siempre por lo menos en hospitales de nivel 3. Bien. Muchas gracias por su atención, esperando las preguntas que puedan surgir y si hay necesidad de alguna ampliación del tema, nos lo hacen saber para poder colaborar con su interés. A ver, una pregunta, dice, las tiras o el tiras reactivas o el ácido sulfosalicílico obliga a tomar una proteinuria de 24 horas siempre para diagnóstico. Sí, las tiras reactivas o el ácido sulfosalicílico son pruebas cualitativas y un poco para que nos den una idea o nos adelanten un probable diagnóstico, pero el gold estándar siempre va a ser la proteinuria de 24 horas. Ya dice que si es necesario un urocultivo para el diagnóstico diferencial con infección del tracto urinario. Siempre es conveniente la realización del urocultivo para poder definir. En algunos casos vamos a encontrar pacientes que incluso con una leucocituria leve han tenido infecciones urinarias, incluso con gérmenes con sensibilidad a pocos antibióticos. Es esto también importante que evaluemos en el examen de orina, considerar nitritos o esterasa leucocitaria como elementos a considerar en la sensibilidad del examen de orina para el diagnóstico de infección urinaria. Pregunta, dice, ¿tiene algún valor un control con proteinuria de 24 horas? Yo entiendo que si es que se ha hecho un control previo y salió normal y después se le está haciendo un seguimiento, ¿no? Es eso lo que pretendo entender con la pregunta que están planteando aquí. Bien. Hay pacientes, por ejemplo, las pacientes con hipertensión crónica o pacientes con factores de riesgo, es conveniente hacerles proteinurias seriadas. Si ya sabemos que la paciente tiene, por ejemplo, una preeclampsia sin criterios de severidad, entonces también se le puede hacer un seguimiento con proteinuria si es que hay alguna alteración en los exámenes de laboratorio, por ejemplo, ¿no? O hay algún criterio con una elevación de la presión. Entonces, en tal caso, sí es conveniente hacer un seguimiento con una proteinuria de 24 horas de control. Ya. La cefalea de la preeclampsia generalmente se describe como una cefalea holocraniana, es decir, una cefalea como en casco, que es una cefalea de moderada a intensa, me refería como moderada a severa la intensidad, y que es tipo pulsátil, pero es en todo, es holocraniana. Otra recomendación quizás para tener en cuenta en el momento en que se evalúa la sintomatología en las pacientes gestantes es no sugerirles la respuesta. Quizás dejar una pregunta abierta para que las pacientes nos puedan explicar qué es lo que sienten y qué molestias están presentando en el momento que se les está interrogando o recientemente. Si ustedes recuerdan, de 10 pacientes que en una evaluación de control prenatal se le pregunte por cefalea, yo creo que alrededor de 7 u 8 les van a decir que sí presentan cefalea. Cuando hacemos una discriminación del dato, tratando de afinar la pregunta y mejorar el resultado del dato, pocas pacientes van a ser consideradas como pacientes con riesgo o con una sintomatología de un síntoma premonitorio, ¿no? Con un síntoma premonitorio. O con un síntoma de severidad, como se lo está considerando actualmente. Ya. Pregunta si se debe continuar con el sulfato de magnesio posterior al parto. La indicación es continuar hasta 24 horas después del parto. ¿Cuál es el sustento?
que aún después del parto, la paciente puede presentar nuevamente eclampsia. Recordemos que la preeclampsia se puede presentar en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Hay pacientes que no presentaron hasta después del parto, o sea, hasta el momento del parto, tuvieron valores de presiones normales y después del parto, en el puerperio, las 72 primeras horas pueden presentar aún elevaciones de presión arterial con proteinuria o alguna alteración de laboratorio que lleva a considerar el diagnóstico de preeclampsia. O sea, sí es importante, o eclampsia en pacientes que ya habían convulsionado antes, entonces el sulfato de magnesio tiene como objetivo evitar la recurrencia de convulsiones. Y en eso sí está totalmente demostrado su efecto farmacológico. La utilidad de las yecas en el puerperio. Actualmente ya se propone el uso de yecas para el control de la presión arterial en el puerperio. Durante el embarazo no están considerados por el efecto que pueden presentar en el feto. Y lo que se usa regularmente es metildopa a dosis de entre 750 hasta miligramos hasta 3 gramos como dosis máxima del metildopa, de alfa-metildopa. Y hay que tener en cuenta esto porque en algunas ocasiones se empieza con dosis más baja, hasta de 500 miligramos por día, ¿ya? Entonces, recordar, la dosis mínima de alfa-metildopa, 750 miligramos, como dosis máxima, 3 gramos. Algunos especialistas van a proponer empezar por dosis bajas y luego ir titulando hasta que se consiga controlar la presión. Otros, al contrario, empiezan dosis máxima y luego van bajando hasta que consigan un punto de manejo de la presión, que se haya controlado la presión. Y si la presión antes del embarazo igual debe considerarse para el diagnóstico de preeclampsia superior 140-90. Algunas literaturas proponen todavía el incremento de la presión de 15 en la sistólica y 30 milímetros de mercurio en la diastólica para el diagnóstico de preeclampsia o para considerar el diagnóstico de preeclampsia. Pero se pueden presentar también episodios de eclampsia incluso con presiones menores a 140-90. Por eso esto se considera el 120-80 como una llamada de atención, un motivo para tener alerta y seguimiento de la paciente que presente valores así. Ya. Dice, paciente que inicia clínica de preeclampsia posterior al parto, ¿se debe iniciar sulfato de magnesio o solo el manejo antihipertensivo? En realidad, el sulfato de magnesio está indicado para prevenir convulsiones. Es decir, si tenemos una paciente que ha convulsionado, hay que darle sulfato de magnesio. Si tenemos una paciente con valores de presión arterial en valores de severidad, 160, 110, hay que usar sulfato de magnesio. Si la paciente presenta una preeclampsia en valores de hipertensión leve, digamos 140-90, entonces el control de la presión con un antihipertensivo puede ser suficiente. Ya. El screening de Doppler de arterias uterinas desde el primer trimestre ya se puede estar haciendo. Se repite también o se puede usar a nivel en el segundo trimestre cuando se hace la ecografía morfológica y en el primer trimestre cuando se hace la ecografía genética. Y considerar el índice de pulsatilidad como un dato más sensible para evaluar pronóstico en estas pacientes.
Sí, sí, existe otro tipo de marcadores de preeclampsia. Bueno, el Doppler, los escáneres de laboratorio, la microalbuminuria que también se está usando actualmente, o se puede usar, eso. Adicionalmente, quería comentar la prevención en pacientes que ya han tenido preeclampsia severa o eclampsia incluso, se acostumbra a usar aspirina a dosis de 81 miligramos, algunos también usan 100 miligramos a partir de la semana, después de la semana 16. También se ha convenido en usar calcio en pacientes con ingesta baja de calcio para prevención de preeclampsia. La vitamina D, C no están todavía demostradas que tengan utilidad. Las revisiones sistémicas algunas están a favor del uso de aspirina, otras no concluyen que sea beneficioso, pero esto sí se considera que se puede usar aspirina para la preeclampsia, para prevención de preeclampsia. Bien, muchas gracias por su atención. Espero haber contribuido de alguna forma a resolver algunas dudas. Si hubieran alguna pregunta pendiente o que surja posteriormente, les están agregando correos de contacto para poder colaborar en la resolución de las preguntas. Y también el video en el canal de YouTube de Telesalud, Telemedicina, del Hospital Cayetano Heredia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gobierno del Perú. El Perú primero.